Compartimos el mismo cuerpo, pero tuvimos vidas amorosas separadas. El aire del consultorio del doctor Morales olía a antiséptico y a promesas que yo ya no sabía si quería oír. Era un olor limpio, estéril, que intentaba borrar el olor a tierra y a tiempo que mi hermana, Soledad y yo llevábamos en nuestra piel. El doctor, un hombre joven con ojos que brillaban de ambición, deslizaba el dedo sobre una imagen brillante en su pantalla. Eran nuestros huesos, nuestra carne, nuestro secreto de 84 años, expuesto en tonos de gris. «Es perfectamente viable, señoras Ramírez», dijo, con la voz llena de un entusiasmo que no nos alcanzaba. «La tecnología ha avanzado de una manera que sus padres jamás podrían haber soñado. La cirugía de separación. Podemos darle a cada una de ustedes una vida independiente, una oportunidad de caminar sola». La palabra sola flotó en el aire, pesada y extraña. Miré a Soledad, sentada a mi lado, o mejor dicho, unida a mí, como siempre lo había estado. Nuestras caderas se tocaban, nuestras costillas inferiores se entrelazaban en una danza que solo nosotras conocíamos. Vi el temblor en su mano, la misma mano que tantas veces sostuvo la mía en noches de fiebre o miedo. Ella no me miró, mantuvo los ojos fijos en la ventana, donde la tarde de Puebla caía, dorada y polvorienta, sobre los tejados de terracota. El silencio en nuestro pecho compartido era un trueno. El corazón, que latía por las dos, parecía dudar. Independencia, una palabra que, para la mayoría, sonaba a libertad. Para nosotras, sonaba a abismo. ¿Qué sería de mí sin el peso familiar de ella a mi lado? ¿Qué sería de mi mano derecha sin el conocimiento de que su izquierda estaba siempre ahí, a centímetros de distancia? El doctor continuó, hablando de riesgos calculados, de fisioterapia, de un futuro que pintaba con los colores vibrantes de la normalidad, pero la vida que describía era un país extranjero para el que no tenía pasaporte. Una vida en la que tendría que aprender a dormir sin el calor de su cuerpo regulando el mío, a caminar sin el contrapeso de sus pasos, a ser solo yo después de toda una vida siendo nosotras. Fue en ese momento, sintiendo el pánico silencioso de Soledad y mi propio miedo mezclándose en nuestro torrente sanguíneo, que la vastedad de nuestro viaje se desplegó ante mí. 84 años. Toda una vida de negociaciones, de sacrificios, de un amor tan complicado que ninguna palabra podría describirlo. Una historia que comenzó con vergüenza y se transformó en algo que ni siquiera la medicina moderna podría separar. Antes de contarles la decisión que tomamos en aquel consultorio, la respuesta que le dimos a aquel joven doctor y su promesa de un milagro tardío, les pido que se acerquen un poco más. Si la complejidad de una vida como la nuestra les despierta curiosidad, si la idea de dos almas en un solo cuerpo les parece una historia que vale la pena escuchar, entonces suscríbanse a nuestro pequeño rincón del mundo. Porque lo que voy a contar no es solo sobre cómo dos hermanas compartieron un cuerpo, sino sobre cómo aprendieron a compartir el mundo, el amor y, finalmente, a sí mismas. Mi nombre es Luz Ramírez. Lo primero que supe del mundo fue el sonido de dos corazones latiendo al unísono, el mío y el de ella, Soledad. Nacimos en una noche de tormenta en Tehuacán, en 1938. Las parteras, con sus rosarios y tés de hierbas, se santiguaron al vernos. Mi madre, Elena, una mujer cuya fe era tan vasta como los campos de maíz que mi padre cultivaba, lloró durante 3 días, no de alegría, sino de un miedo sagrado. Creía que éramos una señal, una prueba de Dios, aunque nunca supo decir si era una bendición o un castigo. Mi padre, Mateo, era un hombre de pocas palabras y manos encallecidas por la tierra. Nos miró, a Soledad y a mí, unidas por el tronco, desde la parte inferior del esternón hasta el ombligo, y solo dijo: «Son mis hijas». Fue la declaración más simple y, al mismo tiempo, la muralla más fuerte que podría haber construido a nuestro alrededor. Nuestra casa era modesta, de paredes de adobe que olían a tierra húmeda después de la lluvia. El mundo de afuera era un susurro, una curiosidad que nos espiaba por las rendijas. La gente del pueblo venía, al principio, con la excusa de traerle pan o queso a mamá, pero sus ojos siempre nos buscaban, a Soledad y a mí, acostadas en una estera de paja, 2 cabezas sobre la misma almohada improvisada. Éramos las siamesas, el milagro, la rareza,
Etiquetas que aprendimos incluso antes de aprender nuestros propios nombres. Yo era la más callada. Mis ojos eran grandes y curiosos, absorbiendo todo a mi alrededor. Soledad era la impaciente. Lloraba más fuerte, agitaba los brazos con más fuerza. Desde el principio, fuimos un estudio de contrastes unidos por la carne. Nuestros primeros años fueron una coreografía compleja. Aprender a gatear fue nuestro primer gran desafío. Si yo tiraba hacia la izquierda, cerca del calor de la estufa de leña, y ella tiraba hacia la derecha, hacia la puerta abierta, no nos movíamos del sitio. Nos quedábamos allí, atrapadas en nuestra propia doble voluntad, hasta que el cansancio o el hambre nos unía en un propósito común. El médico del pueblo, un hombre viejo con un bigote amarillento por el tabaco, vino a vernos una vez. Nos palpó con dedos fríos, meneó la cabeza y les dijo a mis padres que cualquier intento de separación sería una sentencia de muerte. Dios las hizo así deben quedarse, decretó. Para mamá, aquello fue la confirmación de su fe. Para papá, fue solo una carga más que llevar sobre sus anchos hombros. Nuestra infancia fue un universo contenido en los límites del patio de nuestra casa. No fuimos a la escuela. Mamá nos enseñó a leer con una vieja Biblia de tapas de cuero y a escribir nuestros nombres en la tierra húmeda con una ramita. Yo amaba las historias. Soledad prefería observar a las gallinas picoteando en el corral. Éramos el mismo cuerpo, pero nuestras mentes viajaban a lugares diferentes. Yo soñaba con los mundos descritos en los libros. Ella soñaba con la libertad de correr detrás de las mariposas. Recuerdo el día en que intentamos correr. Tendríamos quizás 6 años. Vimos a otros niños corriendo en el camino de tierra y el deseo nos consumió. ¡Vamos, Luz, rápido!, gritó Soledad. Intentamos coordinar nuestras 4 piernas, pero el ritmo era imposible. Tropezamos y caímos, un enredo de miembros y frustración. Nos raspamos las rodillas, nuestras 4 rodillas, y lloramos juntas, no por el dolor de la herida, sino por la primera y dolorosa conciencia de nuestra prisión. Aquel día, tumbadas en el polvo, sentí por primera vez el peso de no ser solo yo, y, a mi lado, sentí el cuerpo de Soledad temblar con el mismo y terrible descubrimiento. La casa de adobe era nuestro castillo y nuestra celda. El mundo exterior era un espectáculo que veíamos desde la ventana. Las estaciones cambiaban, el maíz crecía y se cosechaba. Las fiestas del pueblo llenaban el aire de música y el olor a tamales, pero nosotras permanecíamos. Nuestro universo estaba hecho de pequeños rituales. La manera en que mamá nos bañaba, con una paciencia de santa. Primero un lado, después el otro. La forma en que papá nos levantaba en sus brazos fuertes, haciéndonos sentir por un instante ligeras y una sola. Desarrollamos un lenguaje propio, una comunicación que iba más allá de las palabras. Yo sabía cuando Soledad tenía sed antes de que pidiera agua. Ella sentía mi tristeza como una nube fría en nuestro pecho compartido. Nuestros cuerpos eran un barómetro el uno del otro. Cuando yo tenía fiebre, ella sentía el calor que irradiaba de mí. Cuando a ella le dolía el estómago, yo sentía las punzadas. Era una intimidad forzada, pero que, con el tiempo, se convirtió en la única forma de existencia que conocíamos. Papá nos construyó una ancha mecedora de madera de mezquite. Era nuestro trono. Pasábamos horas allí, en el porche, observando la vida pasar. Veíamos a Mateo, el hijo del dueño de la tienda, pasar con su carreta. Veíamos a las niñas con sus trenzas adornadas con cintas de colores. Y un sentimiento nuevo, que aún no sabía nombrar, comenzó a brotar en mí. Era una mezcla de curiosidad y una punzada de algo que más tarde entendería como envidia. Soledad no compartía esa melancolía mía. Ella era pragmática. Si no podíamos correr, entonces aprenderíamos a caminar con una gracia que nadie más poseía. Si no podíamos ir a la fiesta, entonces haríamos de nuestro porche el mejor palco. Fue ella quien nos enseñó a bailar. Con la música de la radio que papá compró, ella movía nuestro cuerpo al ritmo de las cumbias, girando con un cuidado calculado para no perder el equilibrio. Yo, al principio, me resistía, sintiéndome ridícula, pero su alegría era contagiosa, y pronto yo estaba riendo, dejando que ella guiara nuestros pies en una danza torpe y única. Nuestros padres, aunque nos amaban, vivían bajo una tensión constante. Mamá rezaba cada vez más, encendiendo velas a la Virgen de Guadalupe, pidiendo un milagro, o quizás, solo fuerza. Papá se hundía en el trabajo, volviendo a casa al anochecer con el cuerpo exhausto, los hombros curvados bajo el peso de sus preocupaciones.
Las peleas entre ellos eran raras, pero cuando ocurrían, eran como truenos secos, susurros tensos en la cocina, sobre dinero, sobre nuestro futuro, sobre las miradas de lástima y juicio del pueblo. Una noche, me desperté con el sonido del llanto de mamá. Soledad dormía profundamente a mi lado, su respiración tranquila y constante. Me quedé inmóvil, escuchando. Estaba en la cocina con papá. «No es justo, Mateo», decía, con la voz entrecortada. «¿Qué vida tendrán? ¿Quién cuidará de ellas cuando ya no estemos aquí?» La respuesta de papá fue un murmullo bajo, casi inaudible. «Se tienen la una a la otra, Elena. Siempre se tendrán la una a la otra». Aquellas palabras se clavaron en mí. Papá no veía nuestra condición como una sentencia, sino como una solución. Éramos, al mismo tiempo, el problema y la respuesta. Aquella noche, por primera vez, miré a la hermana que dormía a mi lado, no como una extensión de mí, sino como la única persona en el mundo que jamás me dejaría. La idea no me trajo consuelo. En la oscuridad de nuestra habitación, me pareció la promesa de una soledad compartida para siempre. La adolescencia llegó sin pedir permiso, y con ella, una nueva capa de complejidad se abatió sobre nuestra existencia. Nuestros cuerpos, que siempre habían sido un mapa conocido, comenzaron a transformarse en un territorio extraño e impredecible. Los senos crecieron, las caderas se ensancharon, y la sangre llegó, primero a mí, y una semana después, a Soledad. Fue un momento de pánico y vergüenza. Mamá, con las manos temblorosas, intentó explicarnos lo que era ser mujer. Pero, ¿cómo explicarle eso a dos que compartían la misma feminidad de una forma que nadie más en el mundo podría entender? Esta nueva fase trajo consigo el despertar de deseos que ya no estaban sincronizados. Mis sueños comenzaron a poblarse de rostros y sonrisas que no eran los de mi hermana. Me sorprendía pensando en Alejandro, el muchacho que ayudaba a su padre en la panadería, cuyo olor a pan dulce parecía adherirse a su ropa. Lo observaba desde nuestra ventana, sintiendo un calor subir por mi rostro, una opresión en el pecho que era solo mía. Soledad, por otro lado, estaba fascinada por uno de los trabajadores que vinieron a reparar el techo de la iglesia. Él era mayor, tenía tatuajes en los brazos y una forma de mirar que la dejaba inquieta. Me miró. «Luz», susurraba por la noche, después de que nuestros padres se iban a dormir. Sé que me miró. Esta divergencia de sentimientos creó nuestra primera gran fisura. La privacidad se convirtió en un lujo imposible y desesperadamente deseado. ¿Cómo podía yo soñar despierta con Alejandro, si Soledad estaba allí, sintiendo la aceleración de nuestro corazón y burlándose de mí? «Estás pensando en el panadero otra vez, ¿verdad? Se te pone cara de tonta». «¿Y tú en el hombre del tejado?», replicaba yo, sintiendo el veneno en mis propias palabras. Nuestras peleas se volvieron más frecuentes. Eran guerras silenciosas, libradas con el cuerpo. Si yo quería leer, sentada en nuestra mecedora, Soledad, de repente, sentía unas ganas incontrolables de caminar por el patio. Si ella quería mirar en dirección a la iglesia, yo giraba nuestro cuerpo hacia el lado opuesto, fingiendo interés en las flores de mamá. Era una batalla por el control, por el derecho de poseer, aunque fuera por un instante, un pensamiento, un deseo, una mirada que fuera únicamente nuestra. La cuestión del espejo era la más dolorosa. Teníamos un pequeño espejo con el marco astillado en nuestra habitación. Mirarlo era confrontar nuestra dualidad. Yo veía mi rostro, mis ojos, pero también veía el de ella, siempre presente, un recordatorio constante de que nunca estaba sola. Intentaba encontrar a Luz en el reflejo, pero solo encontraba a Luz y Soledad. Un día, la frustración se desbordó. Estábamos arreglándonos, o intentándolo. Yo quería recogerme el pelo de una manera, y Soledad de otra. Nuestras manos se entorpecieron, tirando y empujando. «Déjame en paz», grité, con la voz estrangulada por la rabia. «¿Cómo, tonta? ¿A dónde me iría?», gritó ella de vuelta, con los ojos llenos de lágrimas de furia. El impacto de sus palabras nos silenció. Tenía razón. No había a dónde ir. Estábamos atrapadas, la una a la otra, en un abrazo eterno y sofocante. Aquel día, la pelea no terminó con un vencedor. Terminó con las dos llorando, sentadas en el suelo de la habitación, sintiendo el peso no solo de nuestros cuerpos, sino de la vida que nos había sido destinada. La adolescencia no nos trajo la promesa de un futuro, sino la confirmación de nuestra jaula. Con el tiempo, la guerra silenciosa dio paso a una tregua incómoda, una especie de diplomacia corporal. Aprendimos a negociar.
Nuestros días se regían por un acuerdo tácito. Por la mañana, el control era de Soledad. Ella decidía el ritmo de nuestro paseo matutino por el patio, la posición en la que nos sentábamos para el desayuno. Por la tarde, el mando era mío. Yo elegía el libro que leeríamos en voz alta, la música que escucharíamos en la radio. Era un sistema imperfecto, lleno de pequeñas rebeliones y resentimientos. A veces, durante mi turno, sentía su cuerpo tenso, impaciente, una protesta muda contra mi quietud, y yo sabía que, durante el suyo, mi mente divagaba lejos, desinteresada de sus observaciones sobre las nubes o los insectos. Esta división de tiempo y control se extendía a todo, incluso a los sueños. Esta noche, intentemos soñar con el mar, sugería yo, hambrienta de imágenes que nunca habíamos visto. Soledad suspiraba. El mar es solo agua y sal, Luz. Yo quiero soñar que estoy volando. Y así, nos íbamos a dormir, cada una tirando de la conciencia compartida hacia un lado, lo que resultaba en noches de sueño agitado y sueños fragmentados, una mezcla de olas y plumas. Nuestra apariencia también se convirtió en un campo de batalla y negociación. Mamá cosía nuestros vestidos, piezas anchas y sencillas, hechas de la misma tela, pero nosotras queríamos ser diferentes. A mí me gustaba el azul, a Soledad el rojo. Yo prefería las trenzas, a ella le gustaba el pelo suelto. Llegamos a un acuerdo. Un día, ella elegiría el peinado, al otro, yo. Llevábamos pendientes diferentes, un pequeño y patético intento de afirmar nuestra individualidad. Yo usaba unas pequeñas argollas de plata que fueron de la abuela. Soledad, unas pequeñas flores rojas que compró a un vendedor ambulante. Estos pequeños actos de identidad separada eran nuestra tabla de salvación. Nos recordaban que, a pesar de la unión física, nuestras almas aún luchaban por sus propios espacios. Un evento memorable de esa época fue la verbena de San Miguel. Todo el pueblo se preparaba durante semanas. El olor a canela y azúcar quemada flotaba en el aire. Las luces de colores se colgaban en la plaza. Nosotras nunca íbamos. Era demasiado público, demasiado ruidoso. Las miradas serían insoportables. Pero aquel año, Soledad estaba decidida. «Vamos a ir», declaró. «Estoy cansada de vivir detrás de la ventana». Yo estaba aterrorizada. La idea de caminar en medio de la multitud, de ser el centro de atención, de escuchar los susurros, me paralizaba. «No, Soledad, por favor. Es mi día de decidir, Luz», dijo, con la voz firme, y supe que no había argumento posible. Aquella noche, nos pusimos nuestro mejor vestido, una tela de algodón estampada con pequeñas flores. Mamá nos miraba con una mezcla de orgullo y miedo. Papá solo nos entregó algunos pesos. «Para un dulce», dijo, con la voz ronca. La caminata hasta la plaza fue la más larga de nuestras vidas. A cada paso, sentía las miradas clavándose en nosotras. El ruido de la fiesta parecía disminuir, reemplazado por un zumbido de cuchicheos. «Mira, las hijas de Mateo, pobrecitas». Quería retroceder, volver a la seguridad de nuestra casa, pero Soledad levantó la cabeza. Su mano encontró la mía y la apretó con fuerza. Su cuerpo, unido al mío, irradiaba un coraje que yo no poseía. Nos guió a través de la multitud, sin dudar, como si fuéramos las reinas de un extraño carnaval. Por primera vez, no la sentí como mi prisión, sino como mi escudo. La ida a la verbena cambió algo en nosotras. No es que el mundo se hubiera vuelto más amable, pero el coraje de Soledad aquella noche plantó una semilla en mí. Empezamos a aventurarnos un poco más fuera de nuestro caparazón. Íbamos a la tienda de Mateo a comprar harina para mamá, una tarea simple para cualquiera, pero una expedición para nosotras. La primera vez que entramos en la tienda, el silencio fue total. Las pocas mujeres que estaban allí dejaron de hablar. Sus ojos nos siguieron mientras nos movíamos, con nuestra caminata sincronizada, hasta el mostrador. Soledad, siempre la más audaz, pidió la harina con voz clara, ignorando las miradas. Mateo, el dueño, un hombre amable, nos atendió sin mostrar sorpresa, como si fuéramos clientas habituales. Su hijo, Alejandro, el muchacho de mis sueños, estaba al fondo, acomodando sacos de frijoles. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Él desvió la vista rápidamente, con el rostro sonrojado. Mi corazón, nuestro corazón, dio un salto. Soledad me dio un codazo discreto. «Te ha visto», susurró, con una mezcla de burla y complicidad en su voz. Estas pequeñas incursiones en el mundo normal
Nos dieron un atisbo de una vida que podría haber sido. Y con ello vino una nueva ambición. Queríamos trabajar. Queríamos tener nuestro propio dinero, por poco que fuera. La idea parecía absurda. ¿Qué tipo de trabajo podían hacer dos mujeres unidas por el cuerpo? Fue mamá quien nos dio la solución. Su habilidad con la aguja y el hilo era conocida en el pueblo. Ella bordaba los manteles de altar más hermosos de la parroquia y los vestidos de bautizo más delicados. «Tienen 4 manos», dijo un día, mientras nos observaba sentadas en el porche. «Eso debe servir para algo». Y así comenzó a enseñarnos el arte del bordado. Fue un proceso frustrante al principio. Nuestras 4 manos parecían tener voluntades propias. El hilo se enredaba, las agujas se clavaban en nuestros dedos. Soledad, con su impaciencia natural, quería rendirse. «Esto es trabajo de viejas, mamá», se quejaba. Pero yo, que siempre tuve más paciencia para los trabajos manuales, insistí. Y poco a poco, encontramos un ritmo. Descubrimos que podíamos trabajar juntas de una forma sorprendentemente eficiente. Yo sostenía el bastidor con mis 2 manos, manteniendo la tela tensa. Soledad, con sus manos más ágiles, manejaba la aguja y el hilo, creando flores y pájaros de colores en el lino blanco. Nuestro primer trabajo fue un mantel para la señora Díaz, la esposa del alcalde. Nos pagó algunos pesos, que sostuvimos en nuestras manos con un sentimiento de triunfo. Era nuestro, ganado con el esfuerzo de nuestras 4 manos. Compramos cintas nuevas para el pelo y un pequeño frasco de agua de colonia con olor a rosas. Nuestro bordado se hizo famoso. Las mujeres del pueblo comenzaron a encargarnos ajuares enteros. Nuestro porche se transformó en nuestro taller. El sonido constante de la aguja perforando la tela se convirtió en la banda sonora de nuestros días. El trabajo nos dio un propósito, una identidad más allá de las siamesas. Éramos las bordadoras Ramírez. Y lo más importante, el trabajo nos dio un nuevo tipo de unión. Ya no era una unión forzada por la carne, sino una colaboración. Nos necesitábamos la una a la otra para que el trabajo funcionara. Mi firmeza y su agilidad, mi paciencia y su creatividad. Por primera vez, nuestra condición parecía menos una maldición, y más una extraña y única ventaja. Estábamos construyendo algo juntas, puntada por puntada, hilo por hilo. Una vida que, aunque limitada, era innegablemente nuestra. Los años pasaron. La juventud dio paso a la madurez. Nos convertimos en una presencia constante en el paisaje de Tehuacán. Los niños que antes huían de nosotras, o nos señalaban con el dedo, ahora eran adultos que nos saludaban con un respetuoso gesto de cabeza. Las bordadoras Ramírez eran una institución. Nuestros bordados viajaban a otras ciudades, llevados por parientes de nuestros clientes, y nuestra modesta fama nos proporcionaba una vida digna. Nuestros padres envejecieron. La espalda de papá se encorvó por el trabajo en el campo, y el cabello de mamá, antes negro como la noche, se convirtió en una telaraña de hilos de plata. El miedo que sentía por nuestro futuro se atenuó, reemplazado por un orgullo silencioso. Exhibía nuestros manteles y sábanas bordadas a las visitas como si fueran trofeos. Pero bajo la superficie de nuestra vida productiva y aceptada, la corriente de nuestros deseos individuales continuaba fluyendo, más profunda y silenciosa. El amor, ese sentimiento que veíamos en los otros, en las parejas que paseaban de la mano por la plaza, en las canciones de amor que sonaban en la radio, parecía una tierra prohibida para nosotras. Yo todavía pensaba en Alejandro. Se había casado con una muchacha de un pueblo vecino. A veces lo veía con su esposa y sus hijos. Él siempre nos saludaba con una sonrisa amable, pero en sus ojos yo veía una sombra de lástima, curiosidad, nunca lo sabría. Cada vez que lo veía, sentía un dolor sordo, una nostalgia por algo que nunca tuve. Soledad, por su parte, se había vuelto más cínica respecto al amor. «Es una tontería, Luz», decía, mientras tiraba del hilo con firmeza. «Mira a la señora Rodríguez. Su marido la engaña con la vecina. Mira a la prima Isabel. Su marido se bebe todo el dinero. Estamos mejor así. Al menos no tenemos que aguantar las tonterías de un hombre». Yo sabía que era una armadura que vestía para protegerse de la decepción. En el fondo, sentía su anhelo. En las noches tranquilas, cuando pensaba que yo estaba dormida, la sentía suspirar, un sonido pequeño y triste en la oscuridad. La soledad era nuestra compañera más constante. Una soledad paradójica, pues nunca estábamos físicamente solas, pero era una soledad del alma. Nadie miraría jamás solo para mí, nadie desearía jamás solo a ella. Éramos un paquete,
una oferta de 2 por 1 que nadie parecía querer. Nos resignamos a esa idea. El amor sería algo que bordaríamos en los ajuares de otras mujeres, pero que nunca formaría parte del nuestro. Nuestras vidas serían el trabajo, el cuidado de nuestros padres que envejecían y la compañía mutua. Una compañía que era, al mismo tiempo, nuestro mayor consuelo y nuestra mayor limitación. Entonces, en una tarde polvorienta de otoño, cuando teníamos casi 30 años, un hombre entró en nuestro patio. No era del pueblo. Su ropa era sencilla pero diferente. Se movió con una quietud que llamó nuestra atención. Se detuvo a una distancia respetuosa, cerca del viejo pozo, y se quedó observándonos trabajar en el porche. Sus ojos no eran curiosos de la manera habitual. No había asombro ni piedad en ellos. Había una intensidad, una calma, como si estuviera mirando un paisaje que intentaba comprender. Soledad dejó de bordar, con el cuerpo tenso. «¿Qué quiere?», susurró. Yo no lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí algo más allá de la resignación. Sentí una chispa de algo nuevo. El hombre levantó la mano, no en un saludo, sino en un gesto de reconocimiento, y entonces sonrió. Una sonrisa pequeña, que no mostraba los dientes, pero que le llegó a los ojos. En aquel momento, yo no lo sabía, pero nuestra vida, la vida que habíamos construido con tanta dificultad, estaba a punto de ponerse patas arriba. El hombre se llamaba Santiago. Supimos su nombre a través de la señora Carmen, nuestra vecina, que siempre lo sabía todo. Era sobrino suyo, venido de Oaxaca para ayudar en la cosecha. Había una peculiaridad en él que todo el pueblo comentó pronto. Santiago era mudo. Una fiebre en la infancia le había robado la voz. Esta información, en lugar de alejarnos, me intrigó aún más. Un hombre sin voz. Nosotras, 2 mujeres con una voz que a menudo se contradecía. Quizás, de alguna manera, nos entenderíamos. Comenzó a aparecer en nuestro patio todas las tardes, después de su trabajo en el campo. Nunca se acercaba demasiado. Se sentaba en el brocal del pozo y se quedaba allí, en silencio, observando nuestras manos danzar sobre la tela. A Soledad le parecía extraño. «Me da escalofríos, Luz. ¿Qué tanto mira? ¿Acaso nunca ha visto a mujeres trabajando? No mira como los otros, Sole», intentaba explicarle. Su mirada es tranquila, y era verdad. Los otros nos miraban y veían la aberración, la curiosidad. Santiago nos miraba y parecía ver el bordado tomando forma, la concentración en nuestros rostros, el movimiento de nuestras manos. Veía el proceso, no solo el resultado. Un día, se acercó, caminó lentamente hasta el porche y extendió la mano. En ella había 2 flores silvestres, una amarilla y una morada. No dijo para quién era cuál, simplemente las colocó en el pequeño pretil de madera frente a nosotras y retrocedió. Soledad resopló. Flores, gran cosa, pero yo sentí mi corazón, nuestro corazón, latir un poco más rápido. Después de eso, empezó a traernos pequeños regalos todos los días. Una fruta bonita, una piedra con una forma interesante, una pluma de pájaro de colores. Eran ofrendas silenciosas, pequeños poemas sin palabras. Comencé a comunicarme con él, con gestos, con sonrisas. Le señalaba el bordado, mostrándole una nueva puntada que había aprendido. Él asentía, con los ojos brillantes de interés. Soledad participaba a regañadientes, poniendo los ojos en blanco ante lo que ella llamaba mis tonterías. Pero algo estaba sucediendo. Por primera vez, alguien se estaba comunicando conmigo, Luz. Santiago miraba a mi lado de nuestro cuerpo. Sus sonrisas eran para mí. Sus pequeñas ofrendas parecían ser para mí. Estaba siendo vista por separado. La percepción de esto fue al mismo tiempo electrizante y aterradora. Electrizante porque era todo lo que siempre había querido. Aterradora por la mujer unida a mí. ¿Cómo podía yo recibir la atención de un hombre sin arrastrar a Soledad a ello? ¿Cómo podría un hombre interesarse por mí si yo venía con un anexo permanente? Una tarde, mientras Santiago nos observaba, Soledad, en un acceso de irritación, dejó caer la aguja. «No aguanto más», me siseó. «Dile que se vaya. Me está poniendo nerviosa. No está haciendo nada, Soledad. Está mirando, y no quiero que me miren así». La tensión entre nosotras era palpable. Santiago, al percibir el cambio en nuestra postura, se levantó. Nos miró, primero al rostro enojado de Soledad, luego al mío, que debía estar lleno de súplica. Dudó un momento, luego se dio la vuelta y se fue. Aquella noche, el silencio en nuestra habitación era pesado.
Yo estaba dolida. Soledad estaba irreductible. «Le gustas, Luz», dijo finalmente, con la voz baja en la oscuridad. «¿Y eso es un problema?», pregunté, con la voz temblorosa. Hubo una larga pausa. «Sí», respondió. «Es un problema, porque yo estoy aquí». Sus palabras eran la verdad más dura e innegable de nuestra existencia. Yo no podría tener nada que no fuera también de ella, y la mirada de un hombre, dirigida a mí, era una invasión de su espacio, un robo de su paz. El amor, me di cuenta con una claridad dolorosa, no era solo una tierra prohibida, era una declaración de guerra. Santiago no apareció al día siguiente, ni al otro. Un silencio se instaló en nuestras tardes, antes llenas de su quieta presencia. El patio parecía más grande y más vacío. Soledad fingió no darse cuenta, concentrándose en su bordado con una ferocidad que yo sabía que era forzada. Pero sentía su inquietud. La ausencia de él era tan palpable como lo había sido su presencia. Yo estaba desolada. La pequeña ventana de esperanza que él había abierto en mi vida había sido cerrada de golpe, y la mano que la cerró estaba unida a la mía. El resentimiento que sentí por Soledad era amargo como la hiel. Apenas podía mirarla. Trabajábamos en un silencio tenso, nuestros movimientos bruscos y sin la armonía de antes. Después de una semana, no pude más. «Es tu culpa», dije, con la voz baja y cargada de acusación. Soledad soltó el bastidor. «¿Mi culpa? Yo no le pedí que viniera aquí a mirarte como un perrito abandonado. Yo no te pedí que actuaras como una tonta enamorada. No estaba actuando como una tonta. Estaba feliz. Por primera vez alguien me vio, solo a mí. Nadie te verá nunca solo a ti, Luz», explotó. «¿Cuándo vas a entenderlo? Siempre seremos nosotras. Mirarte a ti es mirarme a mí. Quererte a ti es llevarme de regalo. Y yo no quiero ser el regalo que viene incluido con nadie». Las lágrimas corrían por mi rostro. «Eres egoísta. No soportas la idea de que alguien pueda quererme. Y tú eres una ingenua», replicó, con los ojos también empañados. «¿Crees que esto terminaría bien? ¿Crees que él iba a... ¿qué? ¿Llevarnos de paseo? ¿Presentarnos a su familia? Despierta, Luz. El mundo no tiene lugar para un amor como ese». Sus palabras eran crueles porque eran ciertas. ¿Qué futuro podría haber? Era una fantasía, un sueño imposible, pero era mi sueño, y ella lo había destruido. Aquella noche no nos hablamos. Acostadas en la cama, giradas una lejos de la otra tanto como nuestro cuerpo permitía, la distancia entre nosotras era mayor que los pocos centímetros de piel que nos unían. Era un abismo de sueños rotos y verdades dolorosas. Al día siguiente, algo inesperado sucedió. Mientras estábamos en el porche, en nuestro silencio habitual, vimos a Santiago caminando por el camino. Pero no estaba solo, estaba con su tía, la señora Carmen. Se detuvieron frente a nuestra verja. Soledad se tensó. La señora Carmen abrió la verja y entró, con Santiago justo detrás. Él no nos miraba, mantenía los ojos en el suelo. «Niñas», dijo la señora Carmen, con voz amable, «mi sobrino quisiera pedirles disculpas. No quería molestar. Es un buen muchacho, pero no sabe cómo expresarse. Me pidió que tradujera». Se giró hacia Santiago, quien hizo algunos gestos rápidos con las manos. Era un lenguaje que yo nunca había visto, fluido y expresivo. «Dais», continuó la señora Carmen, que no quería asustarlas. «Dice que admira su trabajo, cree que ustedes crean belleza con las manos». Y él dudó, mirando a su sobrino, quien la animó con un gesto de cabeza. «Dice que la señorita Luz tiene la sonrisa más triste y más bonita que ha visto jamás, y que solo quería intentar hacerla menos triste». El aire se enrareció. Sentí la sangre subir a mi rostro. Soledad estaba inmóvil, su rostro una máscara impenetrable. La señora Carmen continuó. «Me pidió que les preguntara si puede volver a sentarse cerca del pozo. Promete no molestar. Solo le gusta ver la belleza que ustedes hacen». El silencio que siguió fue largo y pesado. La decisión no era mía, era nuestra. Miré a Soledad, implorando con los ojos. Vi la lucha en su rostro, el orgullo, el miedo, la terquedad. Y por debajo de todo eso, una chispa de algo que no pude descifrar. Finalmente, suspiró. Un suspiro largo, que pareció cargar con todo el peso del mundo. Miró a la señora Carmen y dijo, con la voz baja y resignada, «Puede quedarse, siempre y cuando se quede del otro lado del pozo». Fue una concesión, un pequeño puente sobre el abismo que se había abierto entre nosotras. Y en ese momento, amé a mi hermana con una intensidad que casi dolió, porque yo sabía lo que ese sí le había costado. Era un sacrificio, un regalo, el más grande que me había dado jamás.
Santiago volvió. Y con él se estableció una nueva rutina. Se sentaba cerca del pozo, como Soledad había dictado, y nosotras trabajábamos en el porche. La distancia física era una frontera respetada, pero la conexión emocional se profundizaba cada día. Él aprendió a leer mis estados de ánimo por la forma en que yo sostenía el bastidor. Yo aprendí a entender sus historias a través de los objetos que me traía. Una piedra lisa significaba un día tranquilo en el campo, una rama retorcida, un día de trabajo duro. El lenguaje de señas que usaba con su tía me fascinaba. Le pedí a la señora Carmen que me enseñara lo básico. Ella se rió. ¿Quieres aprender a hablar con las manos, niña? Yo asentí, decidida, y así empecé a aprender. Primero, los saludos. Buenos días. ¿Cómo estás? Luego, palabras más complejas. Flor, trabajo, bonito. Soledad se negaba a participar. Ya tengo que compartir un cuerpo contigo. No voy a compartir también un idioma secreto, decía, pero yo persistí. Practicaba por la noche, mis manos moviéndose en la oscuridad. Y un día, cuando Santiago llegó, me armé de valor. Levanté la mano y, torpemente, hice las señas para «Buenos días, Santiago». Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, y entonces esbozó la sonrisa más amplia que le había visto dar. Respondió rápidamente con las manos, un flujo de gestos que no pude seguir, pero el mensaje era claro. Estaba feliz. A partir de ese día, nuestras conversaciones silenciosas se volvieron más ricas. Yo aprendía una palabra nueva cada día y la usaba con él. Él me contaba sobre su pueblo en Oaxaca, sobre su familia, sobre las estrellas que le gustaba observar. Eran conversaciones fragmentadas, llenas de pausas mientras yo buscaba la seña correcta, pero eran nuestras, eran mías. Soledad observaba todo con una mezcla de desdén y, sospechaba yo, una pizca de soledad. Era la espectadora de una obra en la que no quería participar. Durante mis conversaciones con Santiago, se concentraba furiosamente en su bordado, con la mandíbula apretada. Sentía su exclusión como una punzada física. «No tienes por qué quedarte fuera», le dije una noche. «Puedo enseñarte a ti también». «No, gracias», respondió secamente. «Prefiero usar mi voz». La situación era un delicado y peligroso acto de equilibrio. Estaba viviendo el comienzo de algo que se parecía mucho al amor, pero lo estaba haciendo sobre un terreno minado, con el riesgo constante de herir a la persona más cercana a mí. La tensión alcanzó su punto máximo una tarde de domingo. Nuestros padres habían ido a visitar a un pariente enfermo en un pueblo vecino. Estábamos solas. Santiago vino, como siempre, pero, en lugar de sentarse cerca del pozo, caminó hasta el porche. Traía una pequeña guitarra. Se sentó en los escalones, nos miró y comenzó a tocar. No cantaba, por supuesto, pero la melodía que salía de la guitarra era una voz en sí misma. Era una canción triste y dulce, llena de anhelo. Tocaba y me miraba, y en ese momento, la presencia de Soledad, el mundo entero, pareció desaparecer. Éramos solo él y yo, y la música que llenaba el espacio entre nosotros. Cuando terminó, el silencio era profundo. Yo tenía lágrimas en los ojos. Fue entonces cuando hizo algo atrevido. Extendió la mano y tocó mi brazo. Solo un toque ligero, sus dedos sobre mi piel. Una descarga eléctrica recorrió nuestro cuerpo. Contuve la respiración. Pero la descarga no fue solo mía. Sentía Soledad encogerse. Un espasmo violento, como si la hubieran quemado. «Quítale la mano de encima», gritó, con la voz estridente. Santiago retrocedió, asustado. El momento mágico se rompió en 1000 pedazos. Soledad temblaba de rabia. «Dije que podía quedarse al otro lado del pozo. No dije que podía tocarte. Tocarte a ti es tocarme a mí, y no lo permito». Se levantó, arrastrándonos con ella, y entró en la casa, dando un portazo. Dejamos a Santiago solo en el porche, con su guitarra y su canción inacabada. La guerra, que yo pensaba haber evitado, finalmente había sido declarada. La explosión de Soledad nos sumió en el peor periodo de silencio que jamás habíamos enfrentado. No era un silencio tenso de trabajo, era un silencio gélido, hostil. Se negaba a hablarme. Realizábamos nuestras tareas diarias como autómatas, nuestros cuerpos moviéndose en una sincronía forzada que desmentía la discordia en nuestras almas. Me sentía atrapada entre dos mundos. Por un lado, el mundo que Santiago me ofrecía, un mundo de comunicación silenciosa, de aceptación, de un afecto que nunca pensé que conocería. Por el otro, el mundo de Soledad, un mundo de realidad brutal, de límites,
de una unión que ahora parecía una cadena. Santiago no volvió en los días siguientes. No lo culpaba. La reacción de Soledad había sido aterradora. Pasaba las tardes mirando el pozo vacío, con el corazón apesadumbrado por un dolor doble, el dolor de su ausencia y el dolor de la rabia de mi hermana. Una noche, acostadas en la oscuridad, rompí el silencio. Lo amo, Soledad. Las palabras salieron como un soplo, pero resonaron en nuestra habitación como un grito. No respondió durante un largo rato. Cuando lo hizo, su voz carecía de emoción. «Qué bien por ti. No seas así. Por favor, intenta entender». «¿Entender qué, Luz? Que quieres vivir un romance de cuento de hadas y esperas que yo me quede sentada, callada, mientras un hombre toca el cuerpo que yo también habito, mientras te mira con ojos de amor, y a mí, con lástima o indiferencia. Me pides que entienda, pero tú no entiendes lo que me pides». Se giró hacia mí, e incluso en la oscuridad pude sentir la intensidad de su mirada. Desde que nacimos, todo ha sido nosotras. El dolor es nuestro, la vergüenza es nuestra, el trabajo es nuestro. Ahora de repente el amor es solo tuyo, pero el cuerpo, Luz, el cuerpo sigue siendo nuestro. ¿Cómo puede funcionar eso? Su lógica era impecable y devastadora. No estaba siendo egoísta, estaba siendo realista. Estaba defendiendo la única frontera que le quedaba, la integridad de su propio ser, aunque estuviera físicamente ligado al mío. «Podríamos arreglárnoslas», murmuré, sin convicción. «¿De qué manera?», desafió. «¿Vamos a hacer un horario? ¿De 2 a 4 el cuerpo es tuyo para recibir caricias? ¿De 6 a 8 es mío para tener paz? No seas ridícula». La conversación terminó ahí, pero sus palabras quedaron resonando en mi mente. Un horario, una negociación. La idea parecía absurda, clínica, desprovista de cualquier romance. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si la única manera de tener algo para nosotras mismas era a través de un acuerdo, por más extraño que pareciera? Habíamos pasado toda la vida negociando el espacio físico, el tiempo, las decisiones. ¿Por qué el amor tendría que ser diferente? Al día siguiente, encontré a Soledad en el porche, mirando al horizonte, con el bastidor intacto en su regazo. «Sole», empecé, con voz vacilante. «Tenías razón anoche. No es justo lo que te estoy pidiendo». Me miró sorprendida. «Pero no puedo simplemente dejar de sentir lo que siento, así que tuve una idea, basada en lo que dijiste». Respiré hondo. «¿Y si hiciéramos un acuerdo? Uno de verdad, con reglas». Ella enarcó una ceja, desconfiada. «Santiago, si vuelve, solo puede acercarse, solo puede hablarme, solo puede tocarme, en horarios específicos, horarios en los que las dos estemos de acuerdo. Y durante ese tiempo, tú tienes el derecho de desconectarte, de leer, de pensar en otras cosas, no estar ahí. Y yo haré lo mismo por ti». «¿Hacer lo mismo por mí? ¿Con quién? ¿Con el fantasma del hombre del tejado?», se burló. «Con quien sea», dije, con la voz firme. «Si un día alguien aparece para ti, tendrás tus horarios, tu espacio. Te daré la misma privacidad que estoy pidiendo». Me miró fijamente durante un largo rato, con el rostro indescifrable. La idea era monstruosa, y al mismo tiempo, la única solución lógica para un problema insoluble. Era la institucionalización de nuestra separación interna. «¿De verdad lo quieres tanto como para sugerir esta locura?», preguntó, con la voz más suave. «Sí», respondí, sin dudar. «Lo quiero», suspiró, un sonido que pareció venir del fondo del alma. «1 hora», dijo finalmente. «1 hora al día, después del trabajo, y no puede pasar del umbral de la puerta. Esas son mis condiciones». Las lágrimas que acudieron a mis ojos esta vez no eran de tristeza. Eran de una gratitud tan inmensa que me dejó sin palabras. Me estaba dando 1 hora de felicidad al día, y a cambio, yo le estaba prometiendo un futuro de reciprocidad, un futuro donde su corazón también tendría derecho a elegir, aunque nuestros cuerpos no lo tuvieran. Era el contrato más extraño y el más sagrado que jamás habíamos hecho. Con nuestro acuerdo establecido, el siguiente paso era traer de vuelta a Santiago. Fue la parte más difícil. No podía simplemente ir a casa de su tía. Tuve que esperar, rogando que el destino nos cruzara. La oportunidad llegó unos días después, en la tienda. Fuimos a comprar hilos, y allí estaba él, ayudando al señor Mateo a descargar sacos de maíz. Nuestras miradas se encontraron, y el dolor en la suya era un espejo del mío. Mientras Soledad elegía los colores, me acerqué a él. Mi corazón, nuestro corazón, martilleaba contra nuestras costillas. Con las manos temblorosas, le hice una seña.
¿Podemos hablar? Él asintió, soltando el saco que llevaba. Fuimos a la parte de atrás de la tienda, cerca de las cajas de botellas vacías. El olor a polvo y melaza estaba en el aire. Mi hermana, comencé a señalar, es protectora. Tiene miedo. Hizo una seña que entendí como, comprendo. Hablamos, continué. Hicimos un acuerdo. Puedes venir a vernos, pero hay reglas. Le expliqué, de la mejor manera que pude, la extraña propuesta. 1 hora al día, en el porche, sin cruzar el umbral. Esperaba que le pareciera ridículo, que se riera, que se fuera para siempre. Un amor con hora fija y fronteras invisibles. ¿Quién aceptaría eso? Escuchó atentamente, con el rostro serio. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento, procesando. Luego, levantó las manos. 1 hora contigo, señaló lentamente, para que yo entendiera bien. Es mejor que toda una vida sin ti. La sencillez y sinceridad de sus palabras me golpearon como una ola. No solo estaba aceptando mis condiciones, estaba validando mis sentimientos, entendiendo el sacrificio que había detrás de aquella propuesta extraña. Y así comenzó nuestra rutina. Todos los días, a las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba a bajar y la luz se volvía dorada, Santiago llegaba, se sentaba en los escalones del porche y yo me sentaba en nuestra mecedora. Y durante 1 hora, el mundo se reducía a ese pequeño espacio. Durante esa hora, Soledad cumplía su parte del acuerdo. Cogía un libro o uno de sus bordados y se giraba, creando una barrera física y mental. Sentía su esfuerzo por ausentarse, la tensión en su cuerpo, mientras se obligaba a ignorar lo que sucedía a pocos centímetros de ella. Era un acto de generosidad inmenso, y yo estaba agradecida por cada segundo. Mis conversaciones con Santiago florecieron. Con el tiempo, mi lenguaje de señas se volvió más fluido. Hablábamos de todo, de nuestros miedos, de nuestros sueños. Él me contó cómo era crecer en un mundo de sonidos que no podía producir, y yo le conté cómo era crecer en un mundo donde nunca estaba sola. Éramos 2 soledades diferentes que, de alguna manera, se encontraban y se consolaban. Me enseñó a ver el mundo de otra forma, a prestar atención a los colores, a las texturas, a las cosas que no necesitaban sonido para ser bellas. Me mostraba la forma en que la luz del sol se filtraba por las hojas de los árboles, la danza de las hormigas cargando una hoja, la belleza de una telaraña cubierta de rocío. Y el tacto volvió, pero de forma diferente. Era cuidadoso, respetuoso. Sostenía mi mano, y yo sabía que era consciente de que esa mano estaba unida a un cuerpo que no le había dado permiso. Sus dedos trazaban las líneas de mi palma, una caricia silenciosa que decía mucho. Era un amor extraño, fragmentado, vivido en parcelas de 60 minutos, pero era real, era mío, y de una manera tortuosa, era nuestro, porque sin el sacrificio de Soledad no existiría. Yo estaba viviendo mi amor, y ella, la consecuencia de él. Era un equilibrio precario, una paz frágil, y yo rezaba todos los días para que no se rompiera. La vida se acomodó en este nuevo ritmo. La hora de luz, como la llamaba Soledad con una pizca de ironía, se convirtió en parte de nuestra rutina, al igual que moler el maíz o remendar la ropa. Los vecinos, que al principio encontraron extraña la visita diaria del mudo a la casa de las siamesas, acabaron por acostumbrarse. En un pueblo pequeño, hasta el más extraño de los hábitos puede convertirse en paisaje. Nuestros padres observaban todo con una aprensión silenciosa. Mamá encendía más velas, rezando para que esta complicación en nuestras vidas no terminara en desastre. Papá, en su sabiduría tranquila, un día me dijo, mientras le ayudaba a remendar una valla: «Cuidado, hija mía, el corazón no entiende de horarios». Tenía razón. La hora que pasábamos juntos era el punto álgido de mi día, pero también me dejaba con un anhelo doloroso por las otras 23. El amor no se contenía dentro de los límites que habíamos impuesto. Se desbordaba. Me sorprendía pensando en Santiago durante el almuerzo, sonriendo sola al recordar una seña divertida que había hecho, y sentía la punzada de irritación de Soledad a mi lado, un recordatorio de que mis sentimientos tenían repercusiones físicas en ella. La presencia de Soledad durante nuestra hora era un fantasma. Aunque intentaba ausentarse, su existencia era innegable. A veces, Santiago me contaba una historia con las manos, y yo me reía. Y en medio de mi risa, oía el brusco pasar de la página de su libro, un pequeño acto de protesta. Sus celos no eran románticos, eran celos de espacio, de paz, de individualidad. Yo estaba invadiendo el santuario de su mente con mi felicidad. Lo más difícil era la intimidad física,
Un beso, el más simple de los actos para otras parejas, era para nosotros un territorio prohibido, una transgresión que no me atrevía a cometer. El máximo de nuestro contacto eran las manos dadas, un toque en el brazo, pero el deseo estaba ahí, una corriente subterránea que nos dejaba, a Santiago y a mí, con los ojos tristes y llenos de una voluntad imposible. Un día, la crisis inevitable ocurrió. Santiago me trajo un regalo, una pequeña caja de madera que él mismo había tallado. Dentro, sobre un trozo de terciopelo, había un collar sencillo, con un colgante en forma de sol. Luz, mi nombre. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era la cosa más hermosa que nadie me había dado jamás. Él se levantó e hizo un gesto, pidiendo permiso para ponérmelo en el cuello. Yo asentí, con el corazón latiendo descontroladamente. Se acercó por detrás de mí. Sentí su calor, el olor a tierra y sudor de su trabajo. Sus manos, generalmente tan firmes, temblaban un poco al cerrar el broche del collar. Sus dedos rozaron mi nuca y un escalofrío recorrió nuestro cuerpo. Fue demasiado para Soledad. Tiró el libro al suelo con un golpe sordo. «Basta», dijo con la voz tensa. «La hora ha terminado». «No, todavía no», dije mirando el reloj de la pared. «Faltan 10 minutos. Para mí, ha terminado». Se levantó, forzándonos a ponernos de pie. «No aguanto más esto, Luz. No aguanto más ser la estatua en tu jardín de amor. No aguanto más sentir tu escalofrío, tu suspiro, tu deseo. Esto tiene que parar». Estaba de espaldas a Santiago, but sus palabras eran tanto para él como para mí. «Vete», dijo sin volverse, «y no vuelvas». Santiago se quedó paralizado, con el dolor estampado en su rostro. Me miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. No supe qué responder. El acuerdo estaba roto. La paz, hecha añicos. Soledad, con su dolor y su rabia, estaba retomando el control. Y yo, con el sol de plata frío contra mi piel, sentí como la oscuridad descendía sobre mi mundo. La casa se sumió en una oscuridad que no era solo por la ausencia del sol. Era una oscuridad de palabras no dichas y sentimientos heridos. Soledad y yo no peleamos. Fue peor. Nos retiramos la una de la otra, creando un vacío helado en nuestro espacio compartido. Trabajábamos, comíamos, dormíamos, pero no estábamos juntas. Éramos dos extrañas encadenadas. Me quité el collar que Santiago me dio. Lo guardé en una pequeña caja, escondido en el fondo de nuestro cajón de la ropa. Tocarlo era tocar mi dolor, la rabia de ella, la imposibilidad de todo. Los días se arrastraban. La ausencia de Santiago era una herida abierta. Todas las tardes, a las 5, sentía un espasmo de expectación, seguido de una ola de decepción. Miraba el pozo, los escalones vacíos del porche, y el mundo parecía haber perdido el color. Soledad tampoco estaba en paz. Sentía su agitación, su infelicidad. No había ganado. No había vencedores en nuestra guerra. Había recuperado su espacio, su paz, pero a costa de mi felicidad y de un pesado sentimiento de culpa que intentaba ocultar bajo una capa de irritabilidad. Una noche, la lluvia cayó fuerte sobre Tehuacán. El sonido de las gotas en el techo de zinc era el único ruido en nuestra habitación. «Lo siento», susurré en la oscuridad. Esperé que fingiera estar dormida, pero respondió, con la voz entrecortada. «Yo también». Fue la primera rendija de luz en días. No quería hacerte daño, Luz, lo juro, pero me estaba asfixiando. Era como si estuvieras viviendo una vida tan grande, tan llena de sentimiento, y ya no hubiera espacio para mí. Estaba desapareciendo. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo. Estaba tan inmersa en mi propio amor y en mi propio dolor que no me había dado cuenta del suyo. Para mí, Santiago era la promesa de una vida individual. Para ella, era la prueba final de que nunca tendría una. Él me destacaba, y al hacerlo, la dejaba en la sombra. «Nunca podrías desaparecer, Sole», dije, con la voz temblorosa. «Eres la mitad de mí. A veces no quiero ser tu mitad. Quiero ser yo entera», confesó, y el sonido de su llanto se mezcló con el de la lluvia. Lloramos juntas, como hacíamos cuando éramos niñas y nos raspábamos las rodillas. Un llanto de frustración, de dolor, de un amor fraternal que era tan fuerte como las fibras que nos unían. Aquella noche no resolvimos nuestro problema, pero nos reencontramos. La guerra había terminado, dejando atrás un campo de ruinas que tendríamos que reconstruir juntas. Al día siguiente, un nuevo personaje entró en nuestra historia, de forma tan inesperada como un trueno en un cielo azul. Un autobús de una línea que raramente pasaba por nuestro pueblo
Se averió en la carretera principal, cerca de nuestra casa. El chófer, un hombre llamado Javier, vino a pedir agua. Era lo opuesto a Santiago, hablador, lleno de bromas, con una sonrisa fácil y ojos que brillaban de malicia. Nos vio en el porche, trabajando en silencio. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo, sin la reverencia ni la lástima a la que estábamos acostumbradas. «Las famosas bordadoras. Su trabajo es aún más bonito de cerca». Me encogí, esperando la mirada de siempre, pero él no nos estaba mirando como una curiosidad, estaba mirando a Soledad. Y Soledad, que normalmente se cerraba a los extraños, le devolvió la mirada. «Gracias», respondió, con la voz sorprendentemente firme. «¿Quiere un poco de agua o se va a quedar ahí admirándonos todo el día?». Javier se rió, una risa fuerte y contagiosa, directa. Me gusta eso. Mientras yo iba a buscar el agua, continuaron conversando, o mejor dicho, él hablaba, y ella respondía con frases cortas y sarcásticas que, en lugar de alejarlo, parecían encantarle aún más. Se quedó en el pueblo durante 3 días, mientras reparaban el autobús, y todos los días encontraba una excusa para pasar por nuestra casa. Traía dulces de la panadería, contaba historias de sus viajes, de ciudades grandes y lugares que solo conocíamos por los libros, y hablaba con Soledad. Le preguntaba sobre su bordado, elogiaba los colores que elegía, provocaba su mal humor hasta arrancarle una sonrisa reacia. No me ignoraba, era educado conmigo, pero su enfoque estaba innegablemente en ella. Observé, fascinada y aprensiva. Mi hermana, la pragmática, la cínica, estaba floreciendo bajo la atención de aquel hombre. Su rostro parecía más suave, sus movimientos menos rígidos. La víspera de su partida, Javier vino a despedirse. «Echaré de menos nuestras conversaciones, gruñona», le dijo a Soledad guiñando un ojo. «El pueblo estará más silencioso, sin duda», respondió ella, intentando mantener la compostura. «Paso por esta ruta una vez al mes», dijo él, con la voz de repente seria. «Me gustaría parar aquí de nuevo, para verte». El silencio que siguió estaba cargado de significado. Soledad me miró. En sus ojos vi la misma pregunta, el mismo pánico y la misma esperanza que ella debió haber visto en los míos meses antes. La vida, con su ironía cruel y poética, le estaba ofreciendo lo que ella me había negado, y la decisión, ahora, estaba en mis manos. Miré a Soledad, y en el espejo de sus ojos vi todo mi conflicto reflejado. El dolor por la pérdida de Santiago aún estaba fresco. Una parte mezquina de mí, una parte que odiaba, quería decir no. Quería que ella sintiera el mismo dolor, la misma frustración. Si yo no podía tener mi amor, ¿por qué iba a tenerlo ella? Pero entonces vi el miedo en su rostro, el miedo a que yo dijera que no, y vi la esperanza, frágil y trémula, de que dijera que sí, y recordé nuestra conversación en la noche de lluvia, su sensación de estar desapareciendo. Este hombre, Javier, la estaba viendo, solo a ella. ¿Cómo podía quitarle eso? ¿Cómo podía ser la guardiana de su soledad, después de haber probado, aunque fuera brevemente, el sabor de la compañía? Recordé mi promesa. Si un día alguien aparece para ti, tendrás tus horarios, tu espacio. Te daré la misma privacidad que estoy pidiendo. Respiré hondo, apartando mi propio dolor. Miré a Javier, y luego de nuevo a mi hermana. Creo que sería bueno tener un poco más de ruido en el pueblo una vez al mes, dije, con una pequeña sonrisa. El alivio en el rostro de Soledad fue tan inmenso que pareció relajar cada músculo de nuestro cuerpo. Me dirigió una mirada de gratitud tan profunda que ninguna palabra habría sido necesaria. Javier sonrió, satisfecho. «Estupendo. Entonces hasta el mes que viene, chicas». Y así comenzó una nueva y aún más compleja fase de nuestra vida. La visita del chófer se convirtió en un evento mensual. Javier era un hombre de palabra. Una vez al mes, su autobús paraba en Tehuacán, y él pasaba la tarde con nosotras. Era mi turno de retirarme, mi turno de coger un libro e intentar transportarme a otro lugar. Y era increíblemente difícil. La risa de Javier era fuerte. Sus historias eran absorbentes. Era imposible ignorarlos. Sentía la alegría de Soledad, la forma en que nuestro corazón se aceleraba cuando él la elogiaba, el calor que subía por nuestro rostro cuando él la miraba de una manera particular. Estaba viviendo su romance de forma indirecta, al igual que ella había vivido el mío, y eso me hizo entender, de una manera visceral, por lo que yo la había hecho pasar. La sensación de ser una espectadora en tu propio cuerpo era desconcertante, pero me esforcé, por su bien, por el bien de nuestra paz.
Me concentraba en las palabras del libro, tarareaba melodías en mi cabeza, hacía listas mentales de patrones de bordado. Creé mi propio santuario interno, una pequeña habitación silenciosa donde podía refugiarme. La dinámica entre Soledad y Javier era completamente diferente a la mía con Santiago. Estaba hecha de provocaciones, de risas, de una energía vibrante. Él la desafiaba, la sacaba de su caparazón de cinismo, y ella respondía, afilada e inteligente. Eran como fuego y pedernal, creando chispas en cada encuentro. Y el tacto también era diferente. Javier era un hombre expansivo. Un día, contando una historia, tocó el hombro de Soledad. Sentí su cuerpo ponerse rígido, esperando mi reacción. No hice nada. Continué leyendo. Respiré hondo y pasé la página. Sentí la relajación gradual de ella, el permiso silencioso que le había dado. Aquella noche, después de que él se fuera, Soledad se giró hacia mí en la cama. «Gracias, Luz», dijo, en voz baja. «¿Por qué?» «Por pasar la página». Solo asentí. Habíamos encontrado nuestro equilibrio. Un equilibrio extraño, frágil, construido sobre reglas y sacrificios. Éramos dos mujeres viviendo dos vidas amorosas separadas, en el mismo cuerpo. Éramos un universo de contradicciones. Yo, la soñadora, amando a un hombre silencioso que ya no estaba. Ella, la realista, encantada por un hombre ruidoso que venía y se iba como las estaciones. Y en el centro de todo, nuestra hermandad, el pegamento que nos mantenía enteras, incluso cuando nuestros corazones eran arrastrados en direcciones opuestas. La vida con Javier era una montaña rusa. Él traía el mundo a nuestro porche. Traía periódicos de ciudades grandes, pequeños regalos exóticos, un abanico de sándalo de Veracruz, dulces de leche de Celaya, e historias que nos hacían reír hasta que nos dolía el estómago. Soledad lo esperaba con una ansiedad que intentaba, sin éxito, disimular. En los días previos a su llegada, se volvía más inquieta, más cuidadosa con su apariencia, eligiendo el vestido más bonito, insistiendo en arreglarse el pelo de una manera que ella creía que a él le gustaría. Observaba esta transformación con una mezcla de sentimientos. Había una punzada de tristeza, un recuerdo constante de Santiago y de lo que había perdido, pero también había una felicidad genuina por ella. Verla sonreír de esa manera, con los ojos brillantes, era algo que no veía desde que éramos niñas. Mi relación con Javier era cordial, pero distante. Él me respetaba, pero yo era claramente la hermana de la mujer que le interesaba. Yo era el paisaje, el escenario para su romance, y me resigné a ese papel. Durante sus visitas, me convertía en la guardiana del tiempo, la lectora silenciosa, la muralla que garantizaba su ilusoria privacidad. Pero la presencia de Javier comenzó a plantear cuestiones que Santiago, con su quietud, nunca había planteado. Javier era un hombre de mundo. No tenía la misma aceptación pasiva de nuestra condición. «¿Nunca han pensado en salir de aquí?», preguntó un día, a las 2. «¿Conocer otros lugares? ¿La Ciudad de México? ¿La playa?» Soledad se rió. «¿Y cómo haríamos eso, genio? ¿Crees que cabemos cómodamente en uno de los asientos de tu autobús?» «Para todo hay un arreglo», dijo, con su confianza inquebrantable. «Yo podría arreglarlo. Un espacio especial. Nadie las molestaría». La idea era al mismo tiempo tentadora y aterradora. Salir de Tehuacán, nuestro refugio, nuestro mundo conocido, dejar atrás la seguridad de nuestra rutina, la aceptación reticente que habíamos conquistado. «No creo que sea una buena idea», dije, bajando mi libro. Fue una de las pocas veces que participé en su conversación. Javier me miró. «¿Por qué, Luz? El mundo es grande. Merecen verlo. El mundo también es cruel», respondí. «Aquí la gente se ha acostumbrado a nosotras. Allá fuera, solo seríamos un espectáculo». Soledad se quedó en silencio, dividida. Podía sentir su deseo de aventura luchando contra el miedo a lo desconocido. La semilla que Javier había plantado comenzó a germinar en ella. Empezó a hablar del mar, de las luces de la gran ciudad. Eran sus sueños, pero eran mis pies los que tendrían que caminar hacia ellos. La cuestión de la intimidad también se volvió más apremiante con Javier. Era un hombre de apetitos, y su deseo por Soledad era obvio. Sostenía su mano por más tiempo. Su mirada se demoraba más. Sentía la tensión creciendo, la pregunta no formulada flotando en el aire entre ellos. Una tarde, llegó más temprano de lo esperado. Nuestros padres no estaban en casa. Yo estaba en la cocina, preparando la masa para las tortillas. Él y Soledad se quedaron en el porche. Podía oírlos conversar en voz baja. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Una premonición.
Entonces, lo sentí. Un toque que no era en las manos o en el hombro. Era un beso. Sentí la presión de sus labios en los de ella, el shock, la sorpresa, y luego, la respuesta de Soledad. Nuestro corazón se disparó, un latido frenético y confuso. Era el deseo de ella, pero la sensación también era mía. Era una invasión, una violación de nuestro santuario más íntimo. Solté la masa, con las manos cubiertas de harina. Volví a la sala, con el rostro en llamas. Se separaron abruptamente. El rostro de Soledad estaba rojo. Javier parecía desafiante. Nadie dijo nada. El silencio era ensordecedor. Miré a mi hermana, y ella no pudo sostenerme la mirada. El beso no solo había roto el silencio de la tarde, había roto nuestro pacto, y no sabía si tendríamos forma de repararlo. Aquella noche, la tormenta que se formó dentro de nuestra casa fue más violenta que cualquiera que cayera afuera. ¿Cómo pudiste?, pregunté, con la voz temblando de una rabia fría. Teníamos un acuerdo. No fue planeado, Luz. Sucedió, se defendió Soledad, pero sin convicción. Las cosas no suceden con nosotras, Soledad. Todo tiene que ser planeado, todo tiene que ser negociado. Lo sabes, tú misma me lo enseñaste. Caminaba de un lado a otro en nuestra pequeña habitación, lo que significaba que ella se veía forzada a caminar también. Nuestro movimiento era un reflejo físico de nuestra agitación interna. Lo sentiste, ¿no? Su beso. Lo sentiste en mis labios. ¿Cómo esperas que lidie con eso? Es asqueroso. Es una invasión. Asqueroso, repitió, la palabra golpeándola como una bofetada. Mi afecto es asqueroso para ti. No tu afecto, el de él. El beso de un extraño que yo no quería. Me obligaste a sentirlo. No me diste opción. La pelea se prolongó durante la noche. Se dijeron palabras crueles de ambos lados. Acusaciones de egoísmo, de envidia, de falta de respeto. Desenterramos resentimientos antiguos, frustraciones de toda una vida. Era como si el beso hubiera sido el detonante que incendió el barril de pólvora de nuestra convivencia forzada. En medio de la discusión, exhausta y en lágrimas, Soledad dijo algo que me silenció. ¿Crees que yo quería que fuera así? ¿Crees que me gusta saber que cada vez que él me toca, tú lo sientes? Lo odio. Odio tener que pedir permiso para sentir algo. Solo quería, por un momento, ser una mujer normal, siendo besada por un hombre que la desea. Solo un momento. ¿Era mucho pedir? Su vulnerabilidad me desarmó. Detrás de la rabia había un dolor profundo, un anhelo de normalidad. No había actuado por falta de respeto hacia mí, sino por un deseo desesperado de ser ella misma. Nos sentamos en el borde de la cama, con el cuerpo dolorido de cansancio y tensión. ¿Qué vamos a hacer, Sole?, pregunté, la rabia reemplazada por una desesperación silenciosa. No lo sé, admitió. Me gusta, Luz. Me gusta de verdad. Lo sé. Pero no podemos seguir así. No es justo para ti. Y no es justo para ti tener que renunciar a él, completé. Estábamos en un punto muerto, un callejón sin salida. La solución de horarios y reglas había demostrado ser demasiado frágil para contener la fuerza de los sentimientos reales. El amor no podía ser compartimentado. Se filtraba, invadía, lo desordenaba todo. Al mes siguiente, cuando se acercaba la fecha de la visita de Javier, la tensión en la casa era casi insoportable. Soledad estaba sombría y callada. Sabía que estaba luchando con la decisión de pedirle que se fuera. El día que debía llegar, tomó una decisión. «Cuando venga», dijo, con la voz firme, «vamos a hablar, los tres». La idea me aterrorizó. Exponer nuestra dinámica, nuestras reglas, nuestra pelea a un extraño, era humillante. «No podemos. Es la única manera», insistió. «Él necesita saber, necesita entender cómo son las cosas. Y entonces, él podrá decidir si quiere aceptarlo o no». Era una apuesta arriesgada. Podríamos perder la poca dignidad que nos quedaba, pero ella tenía razón. La única manera de seguir adelante era con total y brutal honestidad. Cuando el autobús de Javier se detuvo en la carretera y lo vimos caminar en nuestra dirección, con su sonrisa habitual, sentí todo nuestro cuerpo temblar. Se dirigía a una conversación que podría cambiarlo todo. Pensaba que venía a una cita, pero venía a un tribunal, donde mi hermana y yo éramos, al mismo tiempo, la jueza, la fiscal y la acusada. Javier entró en el patio, y su sonrisa disminuyó al percibir la atmósfera pesada. Lo esperábamos en el porche, no con nuestros bordados, sino sentadas una al lado de la otra, con las manos entrelazadas sobre el regazo, como dos ancianas preparándose para dar un veredicto. «¿Ha pasado algo?», preguntó,
con voz cautelosa. Soledad respiró hondo. Siéntate, Javier. Necesitamos hablar. Él se sentó en los escalones, mirándonos de una a otra, confundido. Y entonces, Soledad comenzó a hablar. Con una honestidad que me dejó admirada, lo explicó todo. No nos perdonó, ni a sí misma. Habló de nuestra vida, de la necesidad de reglas, del acuerdo que teníamos. Habló de Santiago y de la hora de luz. Y habló del beso. Cuando me besas, Javier, dijo, con la voz baja pero firme. Luz lo siente. No es una metáfora. Siente la presión en sus labios, el escalofrío en su piel. Es su cuerpo también. Y ella no dio permiso. Yo no le pedí permiso. La traicioné. Javier escuchó todo en silencio, su rostro perdiendo el color. La arrogancia y la confianza que siempre lo habían caracterizado desaparecieron, reemplazadas por una expresión de shock y comprensión. Me miró, y por primera vez sentí que no estaba viendo a la hermana de Soledad. Me estaba viendo a mí, Luz, una persona con sus propios sentimientos y fronteras. Yo no tenía ni idea, murmuró. Lo siento, Luz, de verdad, fui un idiota. No lo sabías, dije, con la voz casi en un susurro. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó, mirando a Soledad. Ahora lo sabes, respondió ella. Sabes cómo son las cosas, la complejidad, los límites, todo. El amor aquí no es simple, viene con un precio. Exige un tipo de respeto y paciencia que la mayoría de la gente no tiene. Hizo una pausa, y el momento pareció alargarse indefinidamente. La pregunta es, Javier, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a amar a una mujer, sabiendo que nunca la tendrás por completo, que siempre habrá otra persona en la habitación, que cada toque, cada palabra, tiene que ser negociado? Era la pregunta del $1.000.000. Podía levantarse, pedir disculpas e irse. Nadie lo culparía. Era una carga demasiado pesada para pedírsela a nadie. Miró sus propias manos, luego el camino polvoriento, como si estuviera midiendo la distancia entre la vida que conocía y el mundo complicado en el que había entrado. Permaneció en silencio tanto tiempo que pensé que se iba a rendir. Finalmente, levantó la vista y miró a Soledad. Soy un hombre sencillo, Sole. Conduzco un autobús. No entiendo de cosas complicadas, pero sé una cosa. Se levantó y se acercó, deteniéndose a una distancia respetuosa. Sé que cuando no estoy aquí estoy pensando en ti, en tu sonrisa, en tu mal humor. Sé que la idea de no verte más duele. Luego se giró hacia mí. Y sé que no tengo derecho a causarte incomodidad, Luz, y nunca más lo haré. Volvió a mirar a Soledad. No sé cómo vamos a hacer que esto funcione, pero estoy dispuesto a aprender, si ustedes dos me enseñan. En ese momento, en nuestro porche en Tehuacán, los tres formamos una nueva alianza. Ya no era solo mi acuerdo con Soledad, era nuestro acuerdo con él. Un triángulo de respeto, sacrificio y un afecto muy, muy complicado. La honestidad no nos separó. De una forma extraña e inesperada, nos unió. La vida después de la conversación se convirtió en una coreografía aún más compleja, pero, en cierto modo, más honesta. Javier no se rindió. Al contrario, abrazó la complejidad de nuestra situación con una madurez que no esperaba de él. Sus visitas mensuales continuaron, pero la dinámica cambió. Se volvió consciente de mí de una manera que nunca antes lo había sido. Nos traía regalos, uno para Soledad, generalmente algo más personal, y uno para mí, un libro, una revista, una bolsita de nueces. Era un pequeño gesto, pero significaba mucho. Era el reconocimiento de mi existencia separada. La intimidad física entre él y Soledad se convirtió en algo cuidadosamente orquestado. Antes de cualquier gesto, incluso el de tomar su mano, la mirada de Javier buscaba la mía, pidiendo un permiso silencioso. Y yo, la mayoría de las veces, asentía con la cabeza, y luego me retiraba a mi mundo interior. Era un ritual extraño, pero funcionaba. Me daba la sensación de control, de albedrío, que el beso robado me había quitado. Soledad, por su parte, se volvió más sensible a mi presencia. Aprendió a modular su felicidad, a contener sus demostraciones de afecto, para no invadirme. Era un equilibrio delicado, y no siempre perfecto. Había días en que me sentía como una intrusa. Había días en que sabía que ella se sentía frustrada por las limitaciones. Pero perseveramos. Mientras tanto, yo me hundía en mi propia soledad. La felicidad de Soledad, aunque yo la aprobara y apoyara, era un recordatorio constante de lo que no tenía. Echaba de menos a Santiago.
Echaba de menos nuestras conversaciones silenciosas, su presencia tranquila. La alegría ruidosa de Javier y Soledad llenaba la casa, pero dejaba un espacio vacío en mi corazón. Un día, la señora Carmen vino a visitarnos. Se sentó con nosotras en el porche y después de un rato de charla, me entregó una carta. «Es de Santiago», dijo en voz baja. Mi corazón, nuestro corazón, se detuvo por un instante. Mis manos temblaron al coger el sobre. «Se ha ido, Luz», continuó, con voz amable. «Volvió a Oaxaca. Dijo que no aguantaba más estar aquí. Verte todos los días y no poder estar contigo era demasiado doloroso». Abrí la carta. No eran palabras, sino un dibujo hábil, hecho a carboncillo. Eran nuestras manos, las 4 manos, trabajando juntas en el bordado. Y al lado había dibujado un pequeño sol. Luz, en la parte de abajo, con una caligrafía vacilante, había escrito su única palabra: perdón. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron. Lloré por la pérdida, por la belleza de su gesto, por la tristeza de nuestro amor imposible. Soledad me rodeó con su brazo. Esta vez, su consuelo no pareció una obligación. Era genuino. Sintió mi dolor, y por un momento no había Javier, no había Santiago. Solo estábamos nosotras, 2 hermanas, compartiendo una tristeza, como habíamos compartido todo desde el nacimiento. La carta de Santiago fue un punto final. La guardé junto con el collar. Y a partir de ese día, comencé, lentamente, a intentar dejar el pasado atrás. Mi amor por él se transformó en un recuerdo dulce y doloroso, un capítulo de mi vida que guardaría para siempre, pero que necesitaba cerrar. Mi enfoque se volcó en nuestro trabajo, en nuestros padres, en la extraña familia que habíamos formado con Javier. Encontré una nueva paz en la aceptación. Quizás el gran amor romántico no era para mí. Quizás mi viaje era otro. Quizás se trataba de aprender a ser feliz por la felicidad de mi hermana y encontrar mi propia plenitud en la quietud, en los libros, en la belleza que creábamos con nuestras 4 manos. Los años siguientes se desarrollaron en un tapiz de rutina y pequeños cambios. Papá enfermó. Su fuerza, que siempre nos pareció inquebrantable como la de los viejos árboles de mezquite, comenzó a menguar. Empezó a pasar más tiempo en casa, sentado en nuestra mecedora en el porche, observando el camino con ojos distantes. Cuidamos de él, Soledad y yo, con la ayuda de mamá. Le dábamos de comer, lo bañábamos, le leíamos. Nuestros 4 brazos, que antes luchaban por el control, ahora trabajaban en armonía para sostener al hombre que siempre fue nuestro cimiento. Javier, en sus visitas, traía medicinas de la ciudad y pasaba tiempo conversando con papá, contándole historias de la carretera, arrancándole sonrisas cansadas. La enfermedad de papá nos unió de una forma que ni el amor ni las peleas habían logrado. Ante la fragilidad de la vida, nuestras propias complicaciones parecían menores. El dolor inminente de la pérdida nos volvió más amables la una con la otra. Papá se fue una mañana de primavera, en su propia cama, con mamá sosteniendo una de sus manos, y nosotras, las 2, sosteniendo la otra. Su partida dejó un silencio en la casa que ni la risa de Javier podía llenar. Mamá, que siempre fue la roca de fe de la familia, pareció envejecer 10 años en un día. Se volvió más callada, más frágil. Ahora, era ella quien necesitaba nuestros cuidados. Nuestra vida se convirtió en un ciclo de trabajo y dedicación a ella. El bordado era nuestro sustento, pero cuidar de nuestra madre era nuestro propósito. La relación de Soledad con Javier cambió. Se volvió menos sobre la pasión y más sobre un compañerismo sólido. Él era un apoyo, una bocanada de aire fresco en nuestra vida cada vez más recluida. Nos ayudaba con las tareas pesadas, reparaba lo que se rompía en la casa y, lo más importante, hacía sonreír a mamá. Yo encontré mi propio contentamiento. El dolor por Santiago se había suavizado, transformándose en una tierna melancolía. Leía mucho. Los libros eran mis viajes, mis amantes, mis confidentes. Aprendí sobre el mundo a través de las páginas, y eso me bastaba. Y entonces vino la segunda gran pérdida. Mamá enfermó. Fue rápido. Una enfermedad que la consumió en pocos meses. En su lecho, nos hizo prometer: «Cuídense la una a la otra», dijo, con voz débil, sosteniendo nuestras manos. «Son todo lo que tienen». Cuando se fue, el mundo pareció desmoronarse. La casa de adobe, que siempre había estado llena de la presencia de nuestros padres, ahora parecía una cáscara vacía. Éramos huérfanas, y por primera vez en nuestras vidas, estábamos verdaderamente solas en el mundo. Solo nosotras 2. El dolor nos aisló,
Javier intentó ayudar, pero nuestro duelo era una fortaleza impenetrable. Continuó viniendo, pero sus visitas se hicieron más cortas, más silenciosas. La alegría que solía traer parecía fuera de lugar en nuestra casa de luto. Soledad lo sintió primero, una distancia creciendo entre ella y Javier. Él era un hombre de vida, de carretera, de movimiento. Nuestra vida se había vuelto estancada, pesada de recuerdos y dolor. Un día, no vino en la fecha esperada. Pasó una semana, 2. Soledad no decía nada, pero yo sentía su ansiedad con cada sonido de motor en la carretera. A finales de mes, llegó una carta. No era de Javier, sino de un colega suyo. La carta decía que Javier había pedido el traslado a una ruta en el norte del país, que mandaba recuerdos y nos deseaba lo mejor. Fue un abandono silencioso, sin confrontaciones, sin despedidas. Solo el vacío. Soledad no lloró. Simplemente se sentó en el porche, mirando el camino, con el rostro duro como una piedra. Había perdido a sus padres y a su amor, todo en menos de un año. Aquella noche, en el silencio de nuestra habitación, la abracé, y ella finalmente se derrumbó. Su cuerpo temblaba con sollozos que parecían venir del centro de la tierra. La sostuve con fuerza, sintiendo cada ola de su dolor como si fuera mía. Ya no había celos, ni reglas, ni acuerdos. Solo había 2 hermanas, unidas en el dolor, sosteniéndose mutuamente en los escombros de sus vidas. La frase de papá resonó en mi mente. Se tienen la una a la otra, siempre se tendrán la una a la otra. En ese momento, comprendí la profunda verdad de aquellas palabras. El tiempo que siguió a la partida de Javier y a la muerte de nuestros padres fue un largo y gris invierno del alma, sin importar la estación que fuera. La casa, antes un hogar, ahora resonaba con ausencias. Cada silla vacía, cada rincón silencioso, era un recordatorio de lo que habíamos perdido. Soledad se encerró en un caparazón de silencio y trabajo. Bordaba con una furia silenciosa, como si pudiera coser los agujeros de su corazón con hilo y aguja. Su risa, que Javier había logrado extraer con tanta facilidad, desapareció. En su lugar, se instaló una resignación amarga. Intenté llegar a ella, pero había levantado muros. Nuestra comunicación se volvió puramente funcional. Pásame el hilo rojo. Es hora de preparar la cena. Las conversaciones profundas, las confesiones nocturnas, todo eso se había ido. Vivíamos juntas, pero estábamos más distantes que nunca. Entendía su dolor. Se había permitido ser vulnerable. Se había abierto a la posibilidad de la felicidad, y el mundo la había castigado por ello. Su cinismo, que antes era una armadura, ahora era una fortaleza. Mi propia soledad era de un tipo diferente. Había hecho las paces con la ausencia de un amor romántico en mi vida. Mi dolor era por la pérdida de mi hermana. La soledad vibrante, terca y llena de vida que yo conocía había sido reemplazada por una sombra, y la echaba de menos. Los años se acumularon como polvo sobre los muebles viejos. Envejecimos. Nuestro cabello se volvió canoso, luego blanco. Se formaron arrugas en nuestros rostros, mapas de nuestras vidas compartidas. Nuestros cuerpos, siempre un desafío, se volvieron más pesados, más doloridos. La artritis se instaló en las 8 articulaciones de nuestros dedos, haciendo el bordado más lento y doloroso. Nuestra reputación en el pueblo cambió de nuevo. Ya no éramos la curiosidad, ni las talentosas bordadoras. Nos convertimos en las viejitas Ramírez, una parte permanente y un tanto espeluznante del paisaje local. Las nuevas generaciones nos miraban con una mezcla de miedo y reverencia. Éramos una leyenda viva, un cuento con moraleja sobre los caprichos de Dios. Nuestra simbiosis se volvió total. Nuestros movimientos estaban tan sincronizados que parecíamos una única criatura de 4 brazos y 2 cabezas. Nuestras voluntades, que en la juventud habían librado tantas batallas, ahora parecían haberse fusionado en una sola, moldeada por la rutina y la resignación. Queríamos las mismas cosas: paz, silencio, la ausencia de dolor. Dejamos de aventurarnos en el pueblo. La gente nos traía lo que necesitábamos. El hijo de Alejandro, el panadero, nos traía pan. La nieta de la señora Carmen nos ayudaba con las compras. Vivíamos en un pequeño mundo de nuestra propia creación, un mundo seguro y predecible. Pero, a veces, por la noche, me despertaba y sentía el cuerpo de Soledad temblar a mi lado. Sabía que estaba llorando en silencio, para no despertarme, llorando por Javier, por nuestros padres, por la vida que soñó y que le fue negada. En esos momentos,
Solo extendía mi mano y encontraba la suya en la oscuridad, apretándola con fuerza. Era lo único que podía hacer, un recordatorio de que, en su oscuridad, no estaba sola, nunca lo había estado. Y en mi propia oscuridad, el calor de su mano era mi único consuelo. Lo habíamos perdido todo, excepto la una a la otra. Y al final, quizás eso tenía que ser suficiente. El tiempo tiene una forma de suavizar las aristas más afiladas. El dolor agudo del duelo de soledad se transformó en una melancolía crónica, una niebla que se cernía sobre nosotras, pero que ya no nos impedía ver el camino. Lentamente, muy lentamente, comenzó a volver a mí. No fue un evento específico, sino una serie de pequeños momentos. Un día, mientras escuchábamos la radio, sonó una cumbia antigua, una de esas que bailábamos en nuestra juventud. Vi un destello en sus ojos, un fantasma de sonrisa. ¿Recuerdas?, pregunté, en voz baja, y ella asintió, un gesto casi imperceptible. Otra vez, encontré el pequeño abanico de sándalo que Javier le había dado, guardado en el fondo de un cajón. Lo tomé, y el olor todavía estaba allí, débil, pero presente. Se lo extendí. Ella lo cogió, pasó los dedos por la madera tallada, y por primera vez en años, habló de él. Era un tonto, dijo, pero no había amargura en su voz, solo había una triste aceptación, pero era un tonto divertido. Fue como si una puerta cerrada durante mucho tiempo finalmente se hubiera abierto. Empezamos a conversar de nuevo, no sobre el presente, que era monótono e inmutable, sino sobre el pasado. Recordamos nuestra infancia, las travesuras, las peleas. Recordamos a nuestros padres, contándonos historias que ambas ya sabíamos de memoria, pero que necesitábamos oír de nuevo, y hablamos de ellos. Santiago y Javier. Por primera vez, hablamos de nuestros amores sin resentimiento ni celos. Eran solo historias, capítulos de un libro que ya habíamos terminado de leer. Santiago era bueno para ti, me dijo Soledad un día, mientras remendábamos una sábana. Te veía, de una manera que nadie más lo hizo. Y Javier era bueno para ti, respondí. Te hacía reír, te sacaba de tu caparazón. En este compartir de recuerdos, encontramos una nueva forma de intimidad. Ya no estábamos definidas por los hombres que amamos y perdimos, sino por la forma en que sobrevivimos a esas pérdidas, juntas. Nuestra salud comenzó a declinar. El dolor de espalda se convirtió en un compañero constante. Nuestros pasos, antes una danza sincronizada, se volvieron lentos y cuidadosos. Subir los 2 escalones del porche era una tarea que requería concentración. La joven enfermera del centro de salud, una muchacha llamada Isabel, comenzó a visitarnos una vez por semana para revisarnos la presión y traernos nuestros medicamentos. Isabel era amable y llena de vida. Nos trataba con un cariño que iba más allá del deber profesional. Nos escuchaba, se reía de nuestras viejas historias y nos llamaba mis niñas. Se convirtió en la hija que nunca tuvimos, un vínculo con el mundo exterior que habíamos perdido. Fue ella quien, un día, llegó con una noticia que perturbaría nuestra paz cuidadosamente construida. Estaba hablando con un médico del hospital regional en Puebla, dijo, con los ojos brillantes de emoción. Un cirujano nuevo, muy famoso. Le conté sobre ustedes, y dijo que hoy en día, con la tecnología, la cirugía de separación es mucho más segura, incluso a su edad. El aire en nuestra pequeña sala se volvió pesado. Soledad y yo nos miramos. La misma idea, la misma posibilidad que había sido descartada hacía más de 80 años, volvía para atormentarnos. Le gustaría verlas, continuó Isabel, ajena a la tormenta que sus palabras habían provocado en nosotras. Hacerles algunos exámenes, solo para ver si es una posibilidad. ¿No es increíble? La oportunidad de una nueva vida, a los 84 años. La idea era tan vasta, tan vertiginosa, que me dejó sin aliento. Miré a Soledad. Su rostro estaba pálido, la boca una línea fina. Después de toda una vida aprendiendo a ser nosotras, el mundo nos ofrecía la oportunidad de ser yo y ella. La pregunta que flotaba en el aire, aterradora y silenciosa, era ¿todavía queríamos eso? La sugerencia de Isabel nos dejó en un estado de perturbación que hacía mucho tiempo no sentíamos. Durante días evitamos el tema, pero estaba allí, una tercera presencia en nuestra habitación, una pregunta gigante e incómoda, la separación. En la juventud, habría sido un sueño, la respuesta a todas nuestras frustraciones, la libertad de correr, de bailar sola,
de amar sin pedir permiso. Pero ahora, ¿qué significaba la libertad para dos mujeres de 84 años, con cuerpos cansados y almas entrelazadas por décadas de convivencia forzada y elegida? Libertad significaría aprender a caminar de nuevo, a encontrar un nuevo centro de gravedad. Significaría dormir en camas separadas, sintiendo frío en el lado que siempre había sido calentado por el cuerpo de la otra. Significaría enfrentar la última fase de la vida, la más frágil, completamente solas. La idea era aterradora. Fue Soledad, la pragmática, quien abordó el tema primero. «Deberíamos ir», dijo una noche, «a hablar con ese médico». La miré, sorprendida. «¿Lo estás considerando?» «Estoy considerando saber», aclaró. «Saber si es real. Si es una puerta de verdad o solo una ventana pintada en la pared. Nos lo debemos a nosotras mismas. Al menos saber». Estuve de acuerdo, aunque con el corazón encogido. El viaje a Puebla fue una prueba. Isabel nos llevó en su coche pequeño, y el viaje, que duró pocas horas, pareció una eternidad. La gran ciudad, con su ruido y su movimiento, asaltó nuestros sentidos. Nos sentimos pequeñas, anacrónicas, dos reliquias de un tiempo pasado. El hospital era un mundo de blanco, de olores químicos y de gente apresurada. Nos sentimos como especímenes en un laboratorio, y entonces nos encontramos en el consultorio del doctor Morales, el joven médico de ojos ambiciosos. La consulta fue exactamente como la describí al principio de mi historia. Las imágenes en blanco y negro de nuestro interior, las palabras entusiastas sobre tecnología e independencia. Nos veía como un desafío quirúrgico fascinante, la cúspide de su carrera. No veía los 84 años de historia, de dolor, de amor y de compromiso que nos mantenían unidas de una forma que ningún bisturí podría entender. Nos dio tiempo para pensar. Nos dejó solas en su consultorio estéril, con la promesa de un futuro que había pintado para nosotras. Soledad fue hacia la ventana, mirando la ciudad abajo. Yo permanecí sentada, sintiendo el zumbido del aire acondicionado, el pulso lento de nuestro corazón compartido. Pensé en todo, en nuestra infancia, en las peleas, en el bordado. Pensé en Santiago, en su sonrisa silenciosa. Pensé en Javier, en su risa ruidosa. Pensé en nuestros padres. Pensé en toda una vida de adaptación, de sacrificio, de encontrar una manera de existir. ¿Qué sería de mí sin ella? Sería una mitad, una cicatriz andante. Y ella que siempre pareció la más fuerte, la que más deseaba la libertad. ¿Cómo se equilibraría en el mundo sin mi contrapeso? ¿Qué estás pensando, Sole?, pregunté, con la voz ronca. No se giró. Continuó mirando por la ventana. Estoy pensando, dijo, con una voz sorprendentemente tranquila, que pasamos la primera mitad de nuestras vidas deseando estar separadas, y la segunda mitad aprendiendo a estar juntas. Parece una tontería, al final de todo, tirar por la borda la lección más difícil que hemos aprendido. Se giró y me miró. Sus ojos, que tantas veces habían brillado de rabia o tristeza, ahora estaban llenos de una claridad y una paz que nunca le había visto. Quiere darnos dos vidas separadas, Luz, pero no tenemos dos vidas. Tenemos una, esta, y no quiero terminarla como una extraña para mí misma. En ese momento, lo supe. La duda, el miedo, todo se disipó. La respuesta siempre había estado ahí, tejida en la trama de nuestros días, en cada respiración compartida, en cada latido de nuestro único corazón. Cuando el doctor Morales regresó, nos encontró como nos había dejado, pero algo en nuestra postura había cambiado. El aire de incertidumbre se había disipado, reemplazado por una serenidad resuelta. «Y bien, señoras», dijo, sentándose detrás de su gran escritorio, con la sonrisa profesional ya en los labios. ¿Qué han decidido? ¿Están listas para dar el primer paso hacia una nueva vida? Soledad me miró, y yo asentí. Era su turno de hablar. Era la voz de nuestra decisión final, la conclusión de nuestra larga deliberación de toda una vida. «Doctor», comenzó, con la voz clara y sin vacilación, «agradecemos mucho su tiempo y su oferta. Es un milagro de la medicina, y estamos seguras de que usted es un médico brillante». El doctor sonrió satisfecho, interpretando aquello como el preámbulo de un sí, pero, continuó Soledad, y la sonrisa de él flaqueó. «Nuestra respuesta es no, no haremos la cirugía». El silencio en el consultorio fue absoluto. El doctor Morales nos miró fijamente, con la incredulidad estampada en su rostro. Abrió la boca, la cerró, pareciendo
por primera vez, sin palabras. Pero, ¿por qué? Logró preguntar finalmente. No entiendo. Es la oportunidad de ser normales, libres. Fue mi turno de hablar. Doctor, dije, con la voz suave, que es normal. Hemos vivido 84 años así. Esta es nuestra normalidad. Su idea de libertad nos suena como el más profundo de los exilios. Intenté explicar, de la mejor manera que pude. Usted ve dos esqueletos, dos sistemas nerviosos. Usted ve un problema que hay que arreglar. Pero nosotras vivimos aquí dentro, en este cuerpo. Y aquí dentro, después de tanto tiempo, las fronteras se han borrado. Su dolor es mi dolor. Su memoria es mi memoria. Si usted me separa de ella, ¿qué quedará de mí? ¿Una mitad? ¿La mitad de un recuerdo? ¿La mitad de un alma? Soledad tomó mi mano. Empezamos este viaje juntas, doctor. Y vamos a terminarlo juntas. Es la única manera que conocemos. Es la única manera que queremos. El doctor Morales nos miró, y vi algo en sus ojos cambiar. La ambición dio paso a un atisbo de comprensión, quizás incluso de admiración. Estaba mirando más allá del desafío médico y viendo, tal vez por primera vez, a dos personas que habían tomado una decisión. Suspiró, reclinándose en su silla. Yo respeto su decisión, dijo, finalmente. El viaje de regreso a Tehuacán fue silencioso, pero era un silencio diferente. Era un silencio de paz, de certeza. Cuando llegamos a nuestra casa de adobe, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo con suaves colores de rosa y naranja. Parecía una bendición. Nos sentamos en nuestra mecedora en el porche, el lugar que había sido testigo de toda nuestra vida. Sentimos la brisa de la tarde, oímos el sonido de los grillos comenzando su canto nocturno. ¿No te arrepientes, Sole?, pregunté, solo para estar segura. ¿Ninguna parte de ti quería decir que sí? Ella negó con la cabeza. No, la niña que quería correr sola murió hace mucho tiempo, Luz. La mujer que está aquí ahora solo quiere un poco de paz. Se giró hacia mí, y una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, iluminó su rostro arrugado. Y, para ser honesta, la idea de tener que soportar tus ronquidos desde otra habitación me parece insoportable. Me reí. Una risa genuina, que vino del fondo del estómago, y ella se rió conmigo. Nuestra risa se mezcló en el aire del crepúsculo. Era el sonido de la aceptación, el sonido de dos almas que habían navegado un océano de imposibilidades y finalmente habían encontrado su puerto seguro, no en un cuerpo separado, sino en la unión que un día pareció una maldición y que ahora, en el final de nuestra vida, se revelaba como nuestra mayor y más profunda bendición. Hoy, la vida sigue su curso lento y predecible. Isabel continúa visitándonos, y aunque se sintió decepcionada con nuestra decisión, la respeta. Todavía nos llama a mis niñas, y nos trae chismes del pueblo para mantenernos conectadas con el mundo. Todavía bordamos, aunque nuestras manos son lentas, y nuestros ojos, débiles. Ya no es por el sustento, sino por el hábito, por el placer de ver la belleza nacer de nuestras 4 manos unidas. Nuestros días están hechos de pequeños rituales. El desayuno, el tiempo en el porche, la música en la radio, las largas conversaciones sobre el pasado. Ya no hay batallas, ya no hay negociaciones. La línea que nos separaba internamente se ha disuelto por completo. A veces, yo empiezo una frase, y Soledad la termina. Miramos lo mismo y pensamos lo mismo. No es aterrador, es reconfortante. Es la paz que llega después de una larga guerra. Algunas noches, cuando no puedo dormir, pienso en la extraña aritmética de nuestra vida. Nacimos como una anomalía, una imposibilidad biológica. Vivimos como una paradoja, 2 voluntades en un solo cuerpo. Amamos de forma fragmentada, 2 corazones latiendo por hombres diferentes dentro del mismo pecho. Y ahora, en la vejez, nos hemos convertido en una. No en el sentido de que hayamos perdido nuestra individualidad, sino en el sentido de que finalmente la hemos aceptado como 2 partes de un todo inseparable. Yo soy Luz, y también soy la hermana de Soledad. Ella es Soledad, y también es la hermana de Luz. Las 2 definiciones son igualmente ciertas y necesarias para explicarnos. La historia que les he contado no es una tragedia. Algunos podrían verla así, una historia de limitaciones y sacrificios, pero para mí es una historia de amor. No solo el amor romántico, que es pasajero y complicado, sino un amor más profundo. El amor que nace de la necesidad, que se forja en la dificultad y que al final se convierte en lo único que realmente importa.
Es la historia de cómo aprendí que estar atada a alguien puede ser, paradójicamente, la forma más profunda de libertad. La libertad de nunca, jamás, tener que enfrentar el mundo sola. Nuestra casa de adobe es nuestro universo. La mecedora en el porche es nuestro barco, y desde ella observamos pasar la marea del tiempo. No tenemos miedo de lo que vendrá. Cuando la muerte llegue, nos encontrará como la vida nos encontró, juntas, y hay un gran consuelo en eso. Y así, mi historia llega a su fin. Ha sido un viaje largo, ¿verdad? 84 años contenidos en palabras. Si han caminado con nosotras todo este tiempo, si han sentido un poco de nuestro dolor, de nuestra alegría, de nuestras contradicciones, entonces quizás entiendan por qué le dijimos no al doctor Morales. Si esta vida nuestra, tan diferente, y sin embargo, tan llena de los mismos sentimientos que todos ustedes conocen, amor, celos, rabia, perdón, ha tocado su corazón, entonces les pido una última cosa. Suscríbanse para escuchar más historias como la nuestra, historias que muestran que no hay una sola manera de vivir o de amar. Dejen su like si creen que, al final, la conexión es lo que nos salva. Y comenten, díganos qué piensan, qué es la verdadera libertad. Para nosotras, descubrimos, era simplemente aceptar quienes somos, juntas.